Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi. Dice la iniciativa que hoy debatimos, la proposición de ley, que ya es el momento de abordar una reforma fiscal. Y tiene razón. Y yo creo que lo más pertinente sería abordar la reforma fiscal con una proposición de ley y no de ley, por aquello del carácter vinculante. Y sería bueno, además, que esta vendría por el Gobierno y no solo por uno de los partidos que lo conforman. Porque es verdad que puede ser una sorpresa que vota el otro partido del Gobierno, el Partido Socialista, pero no menor sorpresa que la que pueda votar los señores todavía de UPN o no sé si de UPN, porque al final sus explicaciones aquí han sonado un poco a eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta. Pero en cualquier caso, y por centrarme en la materia, yo diré que sí que es cierto que es momento de abordar esta cuestión y de abordarla con seriedad y con garantías. A fin de cuentas, ya hace más de 150 años un filósofo alemán decía aquello de que tiene que haber algo podrido en el corazón mismo de un sistema social que aumenta su riqueza sin disminuir su miseria. Y esto no es una frase que no tenga vigencia ni actualidad en el Estado español, ni diría que en ningún sistema capitalista de la vieja Europa. Vemos cómo los milmillonarios siguen aumentando sus fortunas mientras aumentan las bolsas de pobreza en los propios estados ricos de esa vieja Europa. El Estado español, para no ir más lejos, tiene un 21% de sus ciudadanos y ciudadanas viviendo en la pobreza o en riesgo de pobreza. Para quien no sea capaz de traducir este porcentaje, le diré que son como 9.829.000 personas. Para quien todavía no dimensione esto, le diré que en el Estado español hay, voluntarios o no, del orden de 47.431.256 ciudadanos y ciudadanas. En ese mismo Estado en el que hay más de 2 millones de niños que sufren pobreza infantil. Parece evidente que no todos nacen con las mismas oportunidades ni nacen iguales. Y para evitar eso, para avanzar en eso, que en esta Cámara se dice mucho, que es avanzar en un Estado igualitario, quizás lo que habría que hacer es recaudar más y redistribuir mejor. ¿Cómo? Con fiscalidad progresiva y equidistributiva. También, citando al viejo filósofo alemán de hace 150 años, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Y como sé que hay a quien le pueda enervar esta cita, pues agárrense siquiera al artículo 31 de la Constitución española, que de manera mucho más sutil, mucho más light, podríamos decir, viene a decir algo parecido. Porque, en definitiva, se trata de avanzar en justicia fiscal para no depender de una filantropía que huele demasiado a marketing ni de unas campañas de caridad que no son sino un negocio. Y lo que eso significa es hacer de verdad la justicia social, que los bancos o entidades devuelvan lo prestado, que las entidades que fueron absorbidas por otras que todavía hoy existen y absorbieron su volumen de negocio y sus nichos de mercado también asuman su deuda y se la devuelvan a los ciudadanas y ciudadanos. Y, sobre todo y fundamentalmente, es importante que abordemos el impuesto de las grandes fortunas. Diría casi que es improrrogable, porque a día de hoy se benefician y tienen excepciones y bonificaciones que ningún trabajador ni trabajadora del actual Estado español puede alcanzar siquiera a imaginar. Y no hace falta que hagamos un ejercicio de imaginación colectiva. Es que el impuesto a las grandes fortunas ya existió en algún territorio de eso que ustedes llaman el Estado español. Se llamaba Guipúzcoa. Guipúzcoa ya tuvo un impuesto a las grandes fortunas. Recaudó bastante, mejoró la recaudación del territorio. Podría decir que casi le gustó a mucha gente. Cierto es que no le gustó a todo el mundo. Hubo a una persona que al menos no le gustó porque se fue. Se llamaba Rafael Nadal. Pero quizás es que no le gustaba pagar impuestos o que consideraba que para su patriotismo Guipúzcoa no era demasiado española. Pero además creo que es necesario avanzar en la justicia social y en la justicia fiscal, porque hay indicadores como los que se han señalado ya y alguno más que señalaré ahora que nos dicen que la situación es insostenible, porque Tax Justice Network señala que hay 6.350 millones de euros que se pierden al año por 1.850 millones de euros a través de las grandes fortunas y por 4.500 a través de las multinacionales en impuestos que no pagan. No digo ya que eludan, no digo ya que utilicen de otra forma la ingeniería fiscal, sino que directamente no pagan. Para que también me entiendan, eso es algo así como el 2,5 del total de los ingresos fiscales. O para que se me entienda todavía mejor, eso equivale a 136 euros por cada habitante de este Estado. Que digo yo que en esos habitantes también estarán los de la España que madruga. Y hoy veremos a las fuerzas de choque del capitalismo, es decir, a la ultraderecha, cómo se posicionan en contra de iniciativas de redistribución fiscal, porque, en definitiva, esto soliviantaría a sus verdaderos amos, que no son sino las élites económicas. Pero, en cualquier caso, también lo dice Gesta, 59.000 millones de euros deja de recaudar el Estado español porque no aplica en los criterios de tasa impositiva que aplica los países de la Unión Europea con los que decimos querer compararnos y nos comparamos. Nosotros apoyaremos la proposición no de ley porque, en definitiva, y termino ya, aspiramos a conseguir en Euskal Herria, y nos gustaría que se pudiera dar en cualquier lugar, algo que el viejo filósofo alemán con el que he empezado esta intervención decía ya entonces, que el poder público deje de ser una suerte de consejo de administración que rija los intereses y privilegios de las élites. Gracias, señor Matute.